voy a presentar un trabajo que hace referencia a ácido isquémico y AIT. Bueno, cada año cerca de 800.000 personas en los Estados Unidos, en este caso, sufren un accidente cerebrovascular, de los cuales cerca del 87% son isquémicos y 185.000 son recurrentes, y aproximadamente 240.000 experimentan un ataque isquémico transitorio cada año. Eh, Hay dos trabajos previos, o sea, antes de entrar en el que vamos a hablar hoy, hay dos trabajos previos. Uno es el Sócrates en el año 2016, que evidenció que el ticagrelor no era superior a aspirina en la reducción de la tasa de stroke o IAM a 90 días de tratamiento. Y otro es el POINT, que era el 2018, donde evidenció que en ácido isquémico menor o AIT de alto riesgo, la combinación de clopidogrel con aspirina daba menor tasa de eventos isquémicos mayores, pero más riesgo de hemorragia mayor a los 90 días que aspirina sola. Y para entrar en esto, el trabajo de hoy es Thales Trial, que es ticagrelor y aspirina versus aspirina sola en stroke isquémico agudo, accidente isquémico transitorio. Fue un trabajo, un ensayo que se presentó bueno, el año pasado, en julio del año pasado, y se publicó en la New England Journal. Como objetivos primarios, este trabajo buscaba de estudiar si el ticagrelor asociado a la aspirina era más eficaz que la aspirina y el placebo en la prevención de nuevos eventos de accidente cerebrovascular, que eso se evaluó desde la aleatorización hasta los 30 días. Y bueno, era evaluada mediante la escala de NICS. Bueno, evalúa justamente nivel de conciencia, paresia de extremidades, la negligencia, disarte. Y bueno, en cuanto a la severidad del AIT, evaluado a través del ABCD score. Los objetivos secundarios era demostrar una eficacia superior del ticagrelor y aspirina comparado con placebo y aspirina en pacientes con ACV y AIT en la prevención del accidente cerebrovascular isquémico a los 30 días, también desde la aleatorización hasta los 30 días. Y el otro objetivo secundario era demostrar una eficacia superior del ticagrelor con la aspirina comparado con el placebo y la aspirina en pacientes con ACV o AIT en reducir la discapacidad general a los 30 días, mediante el MRC, bueno, si era mayor a 1. Y también tenía objetivos de seguridad, que era evaluar la seguridad del ticagrelor y aspirina en comparación con aspirina sola y bueno, el placebo en este caso, en pacientes con aceite respecto a los eventos hemorrágicos mayores que se evaluaron a través de la escala Gusto. Dentro de las características del estudio, fue un estudio aleatorizado, doble ciclo, controlado con un placebo, internacional, multicéntrico y en fase 3, que bueno, compararía seguridad y eficacia del tratamiento con uno previo. Fue desde el 22 de enero de 2018 al 13 de diciembre del 2009 y estuvo sponsoreado por AstraZeneca. Dentro de los criterios de inclusión, bueno, tenían una prestación del consentimiento informado firmado antes del procedimiento específico del estudio, mayor de 40 años de edad, inicio agudo de la isquemia cerebral, con una puntuación de la escala de NIHS menor a 5, o una IT de alto riesgo definido como un déficit neurológico de inicio agudo atribuido a isquemia focal del cerebro por antecedentes o examen de resolución completa del déficit. Y al menos una de los siguientes, que era la puntuación que hablamos antes, ABCD mayor a 6 y síntomas de IT. Y dentro otros de los criterios de inclusión era la aleatorización que ocurría 24 horas posteriores a la aparición de los síntomas, y en el caso de que el paciente haya sido, digamos, no se podía objetivar porque se había despertado y se había constatado la severidad en ese momento, se tomaba de la última vez que había sido encontrado normal y bueno, que no hubieran pasado 24 horas. La tomografía y la resonancia realizada después del inicio de los síntomas siempre para descartar hemorragia u otra patología que pudiera justificar el cuadro clínico y que bueno, pudiera contraindicar el tratamiento.
Dentro de los criterios de exclusión, no tenían que tener tratamiento previo de doble antiagregación, no anticoagulación, no FA, o sea, lo que fuera relacionado a posible causa cardioembólica, no aneurisma ventricular, no antecedente de trombolisis, endarterectomía, hemorragia intracraneal previa, no hemorragia intestinal o cirugía mayor menos de 30 días, no embarazo, no participación en otros estudios. Dentro de criterios de inclusión, agregué esto que me parecía que están en varios estudios generalmente: diátesis hemorrágica conocida o trastorno de la coagulación, enfermedad hepática grave, insuficiencia renal que requiera diálisis, embarazo o lactancia, o mujeres con potencial de procreación que no están dispuestas a usar un método anticonceptivo médicamente aceptado que se considere confiable a juicio del investigador. El endpoint primario que evaluó este estudio fue el compuesto de accidente cerebrovascular o muerte posterior, desde la aleatorización, que fue el día 1 de la visita, hasta la visita 3, más o menos día 30-34. El endpoint secundario, un accidente cerebrovascular isquémico, desde la aleatorización hasta la visita 3, que coincidía con día 30-34. De los 11.073 pacientes que fueron... Sí, Perdón, Martín, por ahí para hacer algún comentario antes de ver los pacientes enrolados. No sé si se conectó finalmente todavía Lorena, no la veo, pero primero para ir haciendo un resumen, como decimos siempre, un trabajo reciente, presentado en una revista de nivel dentro de las máximas a nivel mundial, esponsoreado por AstraZeneca, allá por fines de la década del 2008 o 2009, no me acuerdo bien, cuando publican sus primeros estudios con ticagrelor. AstraZeneca empieza a usar la molécula ticagrelor en todos los campos que a ustedes se les puede ocurrir. Yo nomás trabajé con Astra en 3 protocolos, que fue el TEMIS, el Pegasus y el Euclid, y eran todos diferentes. El Pegasus era post-infarto agudo, el TEMIS en angina inestable y post-angioplastia, y el Euclid en enfermedad vascular periférica. Y fíjense que ahora estamos también viendo en el territorio cerebrovascular. Entonces, y todos estos años creo que hemos asistido y ya hemos comentado protocolos de esto, de cuál es la mejor comparación y cuánta antiagregación necesitamos. Creo que sin duda este es un estudio más con un aval neurológico, pero como permanentemente estamos viendo pacientes que tienen compromiso cerebrovascular, es muy importante, porque a veces tenemos que saber si cuando llega un paciente que tuvo una ACV está bien medicado o no, o ver qué nos parece a partir de este estudio, cuándo corresponde y cuándo no una doble antiagregación o solo antiagregación con aspirina. Mi sensación y lo que uno ha visto desde los inicios del ticagrelor es que claramente se ha posicionado como un antiagregante superior al clopidogrel, pero en muchos estudios, en muchas presentaciones, aumentando también el riesgo de sangrado. Y fíjense que es precisamente lo que en todos los estudios estamos evaluando, ¿no? Cuánto mejor es lo antitrombótico, pero el riesgo de sangrado cuando uno usa esta molécula. Lo que sí llama la atención es el periodo corto de seguimiento, a diferencia de muchos de los estudios que nosotros hacemos cardiológicos, donde los seguimientos son prolongados. Acá es un estudio de un mes, o sea, totalmente diferente a lo habitual, y eso hace alguna diferencia. A mí un poco lo que le quería preguntar a Lorena, por ahí si alguno de ustedes lo conoce, yo de neurología sé lo que debería saber un cardiólogo, y la pregunta es, este tipo de pacientes que ingresaron en este estudio, ¿qué porcentaje de los stroke que habitualmente ingresan a un sanatorio se trata? O sea, estos son stroke que no fueron a trombolisis, que no fueron a trombectomía, después vamos a ver cuántos stroke mayor y cuántos AIT, pero, o sea, claramente hay una identificación en un grupo especial de pacientes, o sea que no vamos a poder generalizar si es mejor o peor la doble integración en el stroke para prevenir muerte o un nuevo stroke. ¿Está claro? Primer cosa, porque acá hay una población bien seleccionada. La pregunta a ella era entonces fundamentalmente este paciente es el habitual,
en qué porcentaje de los stroke ves esto. Eso es lo primero que me hubiese gustado saber. Si Lorena no está y ustedes lo Estoy saben... acá, Doc, estoy acá Ah, desde el Lore, principio. Estoy llegaste. acá. No, sí, pero estoy desde el Fantástico. principio, estaba escuchando. Me buscaba para abajo, pero no te veía. Entonces, Ujú. esa es la pregunta, Lore. A ver, ¿qué porcentaje de los stroke están incluidos en este protocolo? Eso es, o sea, más o menos lo que uno estima es porque este porcentaje de stroke corresponde a lo que sería los ACVs isquémicos de pequeñas arterias, que más o menos son un 20% hablando en general. Lo que pasa es que son pacientes difíciles a seleccionar porque teníamos que tenerlos dentro de las primeras 12 horas. Muchos de estos pacientes a veces, por ejemplo, afasia un porcentaje, un puntaje de score de NIH de 4, está por debajo de 5 y eran los pacientes más controversiales para poder incluirlos o no, perdón, dentro de las primeras 24 horas pedían. Y muchos de estos pacientes a veces con ACVs menores o con nos entraban dentro del criterio de trombólisis. A pesar de que, por ejemplo, son puntajes bajos, trombolizamos a partir de 5 o 6, pero hoy en día lo hacemos muy dependiente de la imagen. Entonces, era difícil de seleccionarlos a los pacientes y, por ejemplo, más la afasia. Muchos pacientes nos llegan con afasia pura, obviamente dentro del periodo de ventana, afasia pura es un puntaje de 4, que por ahí queda por... No sé si se me cortó a mí o a todos. No, creo que a todos. No, a todos. ¿No? No se escucha. A ver si vuelve Lore, debe tener mala señal. Estoy con un problema de internet. Si no, Lore apaga la cámara, cualquier cosita. Dale, apago la cámara porque estoy con un problema de internet, ahí está. Dale, ahí está. Lo que les decía es que había muchos pacientes por ahí con ACV menores que entraban dentro de, por ahí, de criterios de trombólisis, que a pesar de que era un ACV menor, lo podíamos trombolizar. Por ejemplo, las afasias fue otro de los grandes problemas porque también entraban dentro de estos protocolos, pero es una afasia, uno lo tromboliza igual por más que quede con score bajo, o por los criterios de vulnerabilidad. Como decíamos que un paciente que no habla, que no comprende, no podíamos decir, nosotros teníamos que decidir que no era vulnerable, y yo por ética no los podía ingresar. Ética mía, o sea, no podía decir que el paciente no era vulnerable y hacerlo firmar el familiar por ingresarlo. Son pacientes difíciles de seleccionar, pero se logró, poquitos pero logramos, porque aparte justo en el periodo que Argentina pudo empezar el protocolo es el periodo que se nos baja el porcentaje de ACV. Entonces Bien. nos venían corriendo a Argentina en general. Teníamos que arrancar en mayo, se postergó a junio, a julio, y arrancamos en octubre, noviembre, que es el periodo que menor ACV tenemos. Por la época, por el verano, es típico, lo habitual sí. que, claro, Es lo que cuando habitual. sube la temperatura, Sí, baja es el lo habitual porcentaje de que ACV. tenemos en verano una gran baja de ingresos de ACV y empiezan a subir. Marzo, abril, mayo empezamos a tener el ascenso de casos de ACV. ¿Cuántos pacientes ingresaron, Lorena, del Sanatorio Parque? 4. Bien. 4. O sea que claramente está planteando que no eran fáciles de seleccionar, o sea que no van a representar un universo tan masivo como cuando metemos un infarto agudo de miocardio en un protocolo. Estos son ACV, sí, pero específicos. De todos modos es una población, o sea, lo que se quería acá testear era, en realidad se empezó con un primer protocolo que fue Sócrates, que era aspirina versus ticagrelor, que ahí también participamos. Eso fue un protocolo que se dieron cuenta que estuvo mal diseñado, por lo cual no les dio superioridad, que era lo que ellos buscaban, así que directamente reprogramaron todo el protocolo con Tales, que es la combinación versus aspirina solo. Es una población que vemos bastante. Nosotros más o menos tenemos un 20% se estima que es cardioembólico, después tenemos grandes arterias, que también, y tenemos 20, 30, todos más o menos oscilan entre un 20 y un 30% cada una de las patologías cuando uno las clasifica según el TOAS. Pero
tenía sus limitaciones también esto, porque, por ejemplo, otra cosa que a mí no me gustaba era que si el paciente ingresaba y se le diagnosticaba una carótida crítica, teníamos que postergar la intervención de la carótida por una semana, suspender todo y volver a la intervención y volver a instaurar el tratamiento del protocolo que era aspirina o ticagrelor. O sea que también ahí quedaba un poco fuera de la ética médica, ¿no? Porque sabemos que una ACV isquémica con carótida crítica debe intervenirse pasadas las 72 horas, es la recomendación que ellas intervengan, no en las primeras 72 horas, que es cuando vemos la mayor complicación por el procedimiento, ya sea en arterectomía o stent, pero la recomendación en ese momento ya era que pasadas las 72 horas ya se interviniera el paciente. Antes era hasta dentro de las primeras 2 semanas, después dentro de la semana, y hoy sabemos que cuanto antes lo hagamos respetando esas primeras 72 horas, mayor es el beneficio que se ve el paciente. Lo otro que quería aclarar, para no hacerlo más largo, porque es el periodo de seguimiento tan corto, es porque se ha visto que en los primeros 90 días, los primeros 3 meses, es el periodo de mayor índice de recidiva, de que el paciente presente una ACV isquémico o una IT, y después el porcentaje va bajando progresivamente. Bien, buenísimo. Bueno, ahí ya tenemos información bien de la especialidad que nos viene muy bien para aclarar cuestiones. Dale, Martín, seguí y después, Lore, cuando quieras interrumpir, adelante. Bueno, dentro de los 11.073 pacientes que fueron enrolados, 57 fueron excluidos, 52 no elegibles y 5 declinaron la participación. Por lo tanto, entraron 11.016 pacientes, que fueron asignados al grupo de ticagrelor más aspirina, 5.523. Otro grupo, 5.493, placebo con aspirina. De los cuales 5.506 recibieron al menos una dosis, y 5.470 lo mismo del otro lado, del grupo aspirina placebo. 791 pacientes, representando el 14%, discontinuaron el ensayo de forma prematura, 530 tuvieron algún evento adverso, 117 se retiraron por propia decisión, y 84 por otras razones, esto del grupo ticagrelor con aspirina. El grupo placebo-aspirina, 645 representando el 11%, discontinuaron el tratamiento de forma prematura, 411 presentaron un evento adverso, 145 se retiraron por decisión propia, y 89 por otra razón. 7 pacientes fueron retirados antes de terminar el tratamiento. De un paciente se había perdido del seguimiento, y en el grupo de aspirina placebo, 6,01%, fueron retirados antes del final del tratamiento. Y ahí, bueno, nuevamente, se enrolaron, entonces se le aceptaron 5.523 pacientes al grupo ticagrelor con aspirina y 5.493 aspirina placebo. Bueno, de este cuadro creo que el comentario que uno puede hacer es que es muy alto el porcentaje en un estudio de 30 días, que el 15% se retire del grupo aspirina ticagrelor, es un porcentaje elevado. Después no sé si está discriminado cuáles fueron los eventos adversos serios y cuáles fueron los eventos adversos, a qué se debió que se retiraron prematuramente. ¿Tenés el gráfico de eso? No, acá no lo tengo. Bien, bueno, dale a ver la población. Bueno, dentro de las características basales de los pacientes, había una mediana de edad de 65 años para ambos grupos. Casi el 40% eran mujeres. De la región geográfica, Asia, Australia y Europa fue el grupo que más pacientes tenía. Sudamérica, menos del 6%. Eran tabaquistas cerca del 30%, hipertensos 77% y diabéticos casi el 30% en ambos grupos. Antecedente de una ACV, de un evento isquémico previo, 16%, una IT 5% y 4% respectivamente.
y era bajo el grupo, digamos, el porcentaje de pacientes que tomaban aspirina previo al evento, 13 y 12%, y clopidogrel 1,4% para ambos. Y dentro de la metodología o sea, el diseño del estudio, el día 1, o sea, estaba organizado en 4 visitas. El día 1 era el día de la randomización o aleatorización. La visita 2 fue a los 7 días, que, bueno, se contactaba al paciente mediante llamada telefónica, o podía ser en el lugar de randomización. Visita 4 a los 30 días, y visita 3, perdón, a los 30 días, y visita 4 a los 60 días. Y la randomización fue grupo ticagrelor-aspirina, placebo-aspirina hasta los 30 días, y después el tratamiento estándar. Lo que mostró fue que en la probabilidad de stroke o muerte, el grupo de ticagrelor y aspirina, bueno, tuvo una disminución del 17% de esta probabilidad, con una 95% de intervalo de confianza, 0,71 a 0,96, con una P significativa de 0,02. Y en cuanto a la probabilidad de sangrados severos, sí se vio una tasa más aumentada en el grupo de ticagrelor-aspirina, con una P también significativa, 95% de intervalo de confianza, 1,74 a 9,14. Volvé al anterior, que vos dijiste una reducción del 17%, pero decime en valores absolutos, ¿de cuánto a cuánto bajó? Que es un dato que está en el estudio y no lo encuentro acá. No lo vi, no. De 6 a 5, un punto, una cosa así creo que fue. Y creo que lo tengo más en otra diapositiva. Ah, bueno, o sea que hay una reducción del 17, pero de un evento combinado primario que se presenta en un porcentaje relativamente bajo para lo que vemos habitualmente. A 30 días está bien. Lo tengo, está en la comparación. Después Dale. Bueno, como dijimos, la probabilidad de sangrado severo. Y acá es lo que estaba preguntando. Grupo ticagrelor-aspirina, 5,5 y 6,6. Esa fue la diferencia. En cuanto a muerte, 0,7, 0,5. Y en cuanto a los resultados secundarios, sí hubo una mayor tendencia, como muestra en el grupo de ticagrelor-aspirina, como por ejemplo sangrado severo 0,5, 0,1, en todos, está un poco más aumentado. Sangrado fatal, hemorragia intracraneal o sangrado fatal 0,4, 0,1. Sangrado moderado severo 0,7, 0,2. También todas con P significativa. Igual lo que decimos siempre, ¿no? Los secundarios no están diseñados para eso. Tenemos que analizar el evento primario, que es la combinación, bueno, y claramente lo hace a expensas de reducción del nuevo stroke, y la muerte indudablemente es muy bajo, o sea que para haber logrado algo significativo no me imagino la cantidad de pacientes que hubiésemos necesitado, en un estudio de 11.000 pacientes, ¿no? O sea que el beneficio es a partir de disminuir un nuevo stroke en el seguimiento a 30 días. Después, la discriminación en los puntos secundarios estaba diseñado fundamentalmente ver la discapacidad. Dale. Karina, ¿querés hacer un comentario? ¿Qué te pareció hasta acá lo que viste en cuanto a eficacia? Me parece muy marginal, pero qué sé yo, no estoy acostumbrado a ver estudios de hacer. Yo creo que tendrán que haber extendido un poquito más, porque si bien da el 17%, el intervalo de confianza casi llega al 1%, pero creo que si hubiesen ampliado el periodo de seguimiento a 3 meses, que es el periodo de mayor riesgo de recurrencia, capaz que teníamos más eventos. Pues si especificamos, reduce dijimos, un 17%, pero tanto como un 29%, pero tan bajo como un 4%, si se fijan el intervalo de confianza.
Pero bueno, me parece que es la primera vez que se demuestra que algo superior, una combinación es superior a aspirina, eso sí me parece importante. No sé, desde el punto de vista clínico, cuánto tiene de relevancia esta reducción del riesgo de nuevo stroke. No es la primera vez que se muestra la eficacia. Ya se mostró la eficacia con aspirina clopidogrel en un trabajo asiático, pero como todo es asiático, los europeos lo critican y los americanos. Y aparte que porque la población asiática tiene una fisiopatología diferente, tiene mucha patología intracraniana, a diferencia del europeo y el americano. Y después sí replicaron el trabajo y sí se vio que la aspirina clopidogrel es superior a la aspirina sola en estos casos puntuales, y por eso está la recomendación al día actual que por 21 días en estos pacientes que cumplen estos criterios doble antiagregación, y pasado ese periodo es simple antiagregación. Y acá se quiso comprobar si aspirina ticagrelor también cumplía ese criterio que aspirina clopidogrel. Acá también hay que remarcar entonces que la población asiática es la que predomina, ¿no? Junto con la europea, pero es mucha población asiática, que si la fisiopatología es distinta a la nuestra, de no sé cómo. Ellos tienen más patología intracraniana. En patología intracraniana nunca hubo dudas de la doble antiagregación. Pero bueno, acá no se evaluaba, no nos pedían evaluación intracraniana, por ejemplo, de vasos intracranianos, que eso también por ahí lo criticábamos un poco. Ellos hacían mucho hincapié que si podíamos incluir patologías carotídeas, porque está visto que el ticagrelor tiene una acción desinflamatoria muy importante sobre la carotídea, más sobre la pared arterial en general. Entonces hacían mucho hincapié si podíamos incorporar patologías carotídeas. Pero el Doppler era criterio de inclusión, eso no me acuerdo haber visto. ¿En qué jugaba el ecodoppler de ingreso? Sí, dentro de los criterios de inclusión teníamos que tener patologías, o sea, tener un ecodoppler, pero no jugaba como un criterio de inclusión o exclusión que tuviera patología carotídea. Bien, bien. Sí nos decían si era una carótida crítica, que teníamos que esperar una semana para poder intervenir quirúrgicamente o por vía endovascular. Bien, o sea que el estudio asiático ya había demostrado eficacia en la asociación, pero con Clopi, es lo que estabas contando. No había todavía demostradose beneficio con la asociación con TICA. Sí, así es. Bien. El estudio asiático era el CHANCE, ¿puede ser, Lore? ¿Cómo? CHANCE, ¿puede ser? CHANCE. Sí, CHANCE, es el artículo, sí. Hoy la estrategia de tratamiento de un ácido químico es doble antiagregación por 21 días. Perdón porque se me corta cuando la... No, te preguntaba si hoy la estrategia de tratamiento de un ACV isquémico es doble antiagregación por 21 días. Eso es así la estrategia habitual, yo no estoy tan al tanto. Sí. Sí. Son ACVs, hay test de alto riesgo o ACV menores, sí, los doble antiagregamos por 21 días porque es lo único lo que realmente mostró eficacia. Si uno lo prolongás la doble antiagregación, aumentás mucho el riesgo de sangrado y sí, con el mismo beneficio. Bien. Y obviamente todavía no hay nada que compare Clopi con TICA, cabeza a cabeza. Sé que se estaba programando un estudio para hacerlo, el mismo AstraZeneca lo estaba programando, pero después no, la verdad que no supe nada más, y con todo esto de la pandemia muchos protocolos, no sé si a ustedes les habrá pasado, es como que se quedaron ahí a mitad de camino. Sí, bueno, obviamente en el territorio cardiovascular compararon siempre mucho más contra el Clopi porque era también contra quien había que luchar, digamos. En cambio, en el territorio neurológico es como que todavía la doble antiagregación no estaba tan claramente demostrado, por eso probablemente sea el paso a seguir, ¿no? Pero creo que esta discusión es como que lleva 10 años en el territorio cardiológico porque el Clopi ya venía desde el 2001 imponiéndose, entonces para reemplazarlo sí o sí que había que compararlo contra esa asociación. Incluso creo que también lo cardiológico va adelantado, en donde ahora, no sé si hay algún estudio de neuro, Lorena, que muestre esto, que después de los 21 días, ¿qué es mejor, si dejarlo con aspirina o con TICA solo? Eso ya ahora hay varios estudios en cardio
que cuando se suspende la doble antiagregación se está comparando qué es mejor, si dejar a la aspirina o el inhibidor P2 y 12. O sea que estamos en un capítulo más avanzado ya de qué conviene dejar como monoterapia, más allá del periodo de máximo riesgo. No sé si has escuchado algún tipo de planteo en cuanto a neuro. Que yo tenga conocimiento, Doc, la verdad que no. Puedo tratar de averiguar con el doctor Amerizo, que siempre es el que es a quien contactan para el ingreso de los protocolos y el que es él quien selecciona los centros que van a participar. Pero no creería, porque lo que es neurovascular siempre va copiando de cardiología, siempre van viendo qué funciona en cardiología y tratan de replicarlo en cerebrovascular. Un tiempo Así después, que, claro. Esos trabajos recién se han estado publicando en los últimos 2 años, y algunos dan positivo, otros neutro, o sea que eso todavía no ha cambiado las guías, pero vamos a ver qué pasa. Obviamente la industria farmacéutica de los nuevos P2 y 12, bueno, no tan nuevos, ya tienen muchos años, pero digo, el intentar desplazar a la aspirina, no creo que sea tan fácil demostrarlo en nuestro medio, ¿no? Porque el costo de la aspirina de por vida contra ticagrelor específicamente de por vida, no creo que sea nunca costo efectivo en nuestro medio, pero por lo menos saber que si uno dispone la posibilidad, que es mejor y que no. En cardiología, por lo menos en las guías, no ha cambiado la indicación, pero avanza esta historia y probablemente después los prueben en los pacientes neurológicos también, como vos decís. Bueno, dale, Martín. Bueno, lo hice como resumen, el endpoint primario ocurrió en el grupo, en 303 pacientes del grupo ticagrelor con aspirina, que bueno, vimos en la tabla hace un ratito, representando el 5,5%, 362 en el grupo de placebo, iba a decir prasugrel, placebo con aspirina, 6,6%. El endpoint secundario, primer endpoint secundario, 275 pacientes del grupo de ticagrelor aspirina, 5%, que era ACV subsecuente, o bueno, la discapacidad, que era el segundo endpoint secundario, 23,8% del grupo ticagrelor aspirina y 24,1% del grupo placebo aspirina. Y en cuanto a la seguridad, de acuerdo a los criterios de la tabla Gusto que vimos arriba, se presentó 28 pacientes representando el 0,5% ticagrelor aspirina y en comparación con 0,1% placebo aspirina. El compuesto de hemorragia intracraneal o sangrado fatal ocurrió en 22 pacientes del grupo ticagrelor aspirina, a diferencia de 6 pacientes del grupo placebo aspirina. Y la discontinuación permanente del ensayo por disnea asociada al ticagrelor ocurrió en 1% versus 0,2% respectivamente. Perdón, Martín, ¿hay el sangrado? ¿Da significativa la diferencia entre ambos grupos? ¿Cómo, perdón? ¿Da significativa la diferencia en el criterio de seguridad? Que le da 0,5 en la doble antiagregación y 0,1 a la terapia simple. Eso da significativo, porque acá hay un criterio de seguridad que da, me parece, en contra de la doble antiagregación y de eficacia a favor, pero bueno, el criterio combinado es el que se tiene que tener en cuenta en este tipo de estudios, o sea, balanceando el riesgo y el beneficio. ¿No te lo dice? A ver, déjame ver. Sí, da. Y fatal, el sangrado fatal. Sí, la primera, 0,001. Ahí tener el 0,5 y el 0,1 del primero de los outcomes de seguridad. Y no hacen no sé que lo leyeron, no hacen después una valoración combinada entre el primer criterio. El beneficio neto, como hacemos en cardiología. ¿Lo dicen? Lo único que vi es que hablan del número necesario a tratar para disminuir el outcome primario y el número necesario para dañar, digamos, fijaron. Por sangrado. Sí, por sangrado, Sí, que es mucho mayor. Pero yo perdón que me meta, con respecto al outcome primario, si bien les dio con una diferencia significativa, es a expensas del stroke, pero fíjate que la muerte es mayor en ticagrelor aspirina,
Y esa muerte es, si se fijan, son 11 los sangrados fatales, así que es a expensa de los sangrados fatales. Es decir, si vemos la eficacia en el outcome primario, el combinado sí da, pero a expensas de mejorar el stroke. Y, y fíjate que en el outcome secundario, la, la discapacidad general tampoco es que dio significativo. Así que si bien estamos disminuyendo los strokes, tampoco es que sirve tanto disminuir los strokes, porque si no da tanta discapacidad. No sé, es una... Sí, es un endpoint secundario, entonces vos no análisis. podés sacar esa conclusión. Creo que si vos querés demostrar si realmente no afecta la discapacidad, tendrías que utilizar o diseñar un estudio con mucha más cantidad de Claro, pacientes. Con respecto a muerte, no, yo lo único que te voy a decir es que por ahí no digas que hubo más mortalidad en el grupo combinado, porque los grupos son iguales. En cuanto a eso, no hay diferencias, porque sí. no hay diferencia. Entonces, por ahí te da la impresión, si uno mira el numerito, que sí, que hay más, pero no dio diferencia esa valoración. Entonces, yo sería cuidadosa en eso. Sí, Ah, lo sí. tenés que ver como combinado. Para eso se diseñó el estudio y para eso, en cuanto a eso, podés sacar conclusiones. El resto es delicado. Te puede dar la impresión de que hay más muertes, pero no, el estudio no sirve para demostrarte eso. Ujú. Sí, lo otro que vos decís, lo de la discapacidad es interesante, pero también no está diseñado para eso. Y ojo, esto lo dijimos siempre y lo vivimos repitiendo en cuanto uno mira las P de los eventos secundarios, tener mucho, mucho cuidado, ni que hablar de los números absolutos de cuánto te modifica una o dos muertes en un estudio de 11.000 pacientes. Entonces, si se usa efecto combinado, digo, endpoint combinado es porque obviamente necesitaron juntar cosas para incluir menos pacientes. Y entonces, si lo combinaron, después no lo podés, vos podés ver qué da, pero dijimos que no tiene valor individual cada una de ellas. Así que eso, Es lo, importante, lo- analizando todo el criterio de obvio. seguridad, a mí me parece que hay significación estadística en cuanto a stroke hemorrágico, o sea, entonces es un paciente que entró por un estrés isquémico, ese grupo ahora tiene más incidencia de stroke hemorrágico y me preocupa. Entonces, por eso me gustaría un criterio, como era que se decía, Neto, un beneficio neto. el beneficio neto es al beneficio del endpoint primario le restamos el perjuicio que le podríamos generar. Me gustaría ver eso, que a lo mejor está en el estudio. Porque tiene Pero ¿sabes por qué? No sé si está Karina, porque eso también en cardiología empezó después de un tiempo. En los primeros estudios que comparaban este tipo de drogas allá por 2010, el Plato, el Tritón, el Timi 38 Tritón, no se hablaba de eso. Porque estas drogas van demostrando casi siempre lo mismo en la mayoría de los estudios, ¿no? Más eficacia, son mejores antitrombóticos, pero siempre pagan el precio de producir más sangrado. Y creo que en cardiología se empezó a analizar el beneficio neto más adelante en el tiempo. No tengo ni idea en qué año, pero ahí se empezó como a decir, porque si no daban siempre lo mismo, che, es mejor antitrombótico, pero sangra más. Y entonces buscaron eso que es realmente interesante, pero a veces difícil de aplicar al paciente individual de consultorio, ¿no? Porque ya ahí tenés que analizar el paciente de uno. En cardiología estamos muy cada día viendo, che, bueno, a ver, riesgo trombótico, riesgo hemorrágico. Y en base a eso, por más que la guía en un paciente A diga tal cosa, en un paciente B que entraría en la guía en el mismo registro, vos tomás otra conducta. Entonces, ojo, y lo de siempre, y lo que vamos a repetir todas las veces que sea necesario, lo de las guías son recomendaciones, algunas de expertos, otras basadas en estudios, pero no quiere decir que sean las que tengamos que aplicar en todos y cada uno de nuestros pacientes. Así que... Tomando nuevamente lo que decía Leandro, que es buena la observación, este tema de la mayor muerte, si uno se pone a mirar, hay más sangrado fatal en la doble antiagregación, hay un combinado que incluye hemorragia intracraneal o sangrado fatal, y hay más en la doble antiagregación, entonces mucho cuidado, porque hay más. Reduce stroke, pero hay más sangrado y más muerte. Si uno mira el criterio de seguridad, así que
todavía lo vería con mucho cuidado, no sé después cuáles son las conclusiones del estudio. Bueno, todavía se lo voy a preguntar a Lorena, pero no para que lo conteste ahora. Si ella hoy, las 21 días de doble antiagregación, la hace con clopio o con tica. Pero bueno, lo dejamos para el final. Pero, o sea, es interesante ver si para un neurólogo esto cambió la práctica clínica. Vamos a ver qué opina Martín cuando haga sus conclusiones, pero después vamos a ver qué conclusión sacan en el día a día. Bueno. Dale. Bueno, en cuanto a análisis estadístico... ¿Para dónde está yendo? Esto va antes. Esto si lo ponía, lo tendrías que haber puesto antes. El análisis estadístico va antes de los resultados. Bueno, ahora dice cómo lo analizar. Es la manera clásica, pero bueno, No, dale. sí, es cierto. Puedo decir, seguí el esquema que había hecho en el anterior. Bien, bien. Está bien, sí, para la próxima lo hago. Bueno, todos los análisis se basaron en el principio de intención de tratar, utilizando el conjunto de análisis completo, incluidos todos los pacientes aleatorizados. El tiempo hasta el nuevo evento y variables se analizaron utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox, con un factor para grupo de tratamiento. Se informó la razón de riesgo, el intervalo de confianza del 95% y el valor de P. Los intervalos para la hazard ratio se basaron en la estadística de Wald. El límite de parada en el interín era un valor de P bilateral de 0,01. En tablas de resumen de estos análisis, además de hazard ratio con intervalo de confianza y valores de P, las presentaciones incluyen el número y porcentaje de pacientes con eventos y estimaciones de Kaplan-Meier de la tasa de eventos por grupo de tratamiento. Y se determinó que de un total de 647 eventos primarios proporciona al ensayo un valor del 90% para detectar un índice de riesgo de 0,77 con un nivel de significación final bilateral de 0,04996. Un valor de P de 0,05 que se consideró para indicar significación estadística. Y de conclusiones, entre los pacientes con leve a moderado ACV isquémico o AIT de alto riesgo que recibieron una combinación de ticagrelor y aspirina, el riesgo de accidente cerebrovascular o muerte, el compuesto primario, fue menor que entre los pacientes que recibieron aspirina sola. La incidencia general de discapacidad fue similar en ambos grupos, y el riesgo de hemorragia grave fue mayor entre los pacientes que recibieron ticagrelor aspirina que entre aquellos que recibieron aspirina sola durante 30 días del periodo de tratamiento. Para responder a las preguntas que hacemos, bueno, se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, yo propuse que sí. Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos, sí, el estudio era justamente un estudio randomizado. Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él. Acá, bueno, marqué sí, pero después, bueno, me contradigo más adelante porque me generó una duda, una cosa, que después lo digo. ¿Se mantuvo el cegamiento? Sí, me parece que sí. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo también? Al margen de la intervención del estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? Sí, también. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? Yo puse que no. Me parecía que no. ¿Cuál es la precisión de este efecto? Bueno, el hazard ratio de 0,83, 95% de intervalo de confianza. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Creería que sí. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Ahí porque pusiste que no. ¿En qué aspecto? No me acuerdo, pará, ya te digo. ¿Tuvieron en cuenta todos los... Porque me contradigo con algo, con lo de arriba. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Había puesto que no porque me pareció que habían algunos, o entendí mal, que algunos pacientes se habían perdido, pero bueno, puede ser que lo haya malinterpretado. Sí, eso fue al principio el comentario que yo te hice, que quedaron afuera el 15% y el 11% en ambas ramas, ¿no? Pero creo que sí, que los resultados, el estudio es súper correctamente realizado, como son estos estudios multicéntricos, aleatorizados, cuando los sponsors son los laboratorios multinacionales, en eso son prolijos. El tema es después que si estás de acuerdo con todos los criterios que se incluyeron, con qué pacientes ingresan, ese es otro tema, pero se tuvo en cuenta lo que se había planeado inicialmente, o sea,
Ahí se Eficacia refiere, por un lado y seguridad por otro. claro, se refiere más que nada si tuvo en cuenta que buscas en alguien que doble entrega, que haga menos stroke, Claro. que no haga más sangrado, que se muera menos, y quiero que en ACV no es mucho más que eso. Bien. Podían haber dicho si son infarto, Sí, pero quieren verlo. perdón. No te escuché la No, última Karina, parte, no Cari. escuché. Bueno, que uno en un estudio vascular puede decir, bueno, si los pacientes que están doblemente anteriores, además de tener menos stroke, tienen menos infarto, pero en este tipo de estudio no sería para eso, porque un estudio a corto Corto. plazo, por esto de que los eventos recurren en el plazo precozmente. Sí, y nosotros en los estudios cardiológicos ponemos el stroke porque nos da mucho temor justamente el sangrado cerebral, que es el más peligroso de todos. Entonces, cuando vos te planteas dar 30 días a una doble antiagregación, 21 días, como dice Lorena, es una cosa. Cuando te planteas dar un año, porque un paciente tuvo un evento coronario agudo o utilizaste un stent con droga, la cosa cambia. Y los sangrados son muy importantes analizar día a día. Bien, y la última es... Bueno, los beneficios a obtener justifican los riesgos y costes, me parecía que no. Bueno, como por lo nombrado anteriormente, o sea, teniendo estudios previos de clopidogrel y aspirina que, bueno, mostrarían prácticamente lo mismo, y además esto de mayor coste me parecía que no. ¿Esa es la última? A ver, sí, Bueno, ahí la pregunta que yo le dije a Lorena, o sea, para después del Lorena. resultado de esto, ¿ella justifica, o sea, hoy reemplazan la doble antiagregación? No sé qué dicen las guías neurológicas, pero en tu práctica diaria, ¿cuál es la estrategia? Yo uso clopidogrel con aspirina. Bien, Debemos bien, usar o más sea, clopidogrel con aspirina. Las guías fueron revisadas justo previo a la salida de este artículo, o sea que el ticagrelor todavía no estaba mencionada. Ahora hay que esperar la actualización, que generalmente se hacen cada 2 años. claro, aparte, mientras no hagan un estudio que comparen cabeza a cabeza, va a ser muy difícil poder definir con exactitud qué es mejor. La otra que en cardiología, en este estudio se usó 90 cada 12. En cardiología también saltamos a la etapa de 60 cada 12, o sea, buscar una dosis con un poquito menor efecto trombótico y un poquito menor riesgo de sangrado. Yo no sé siquiera si ustedes lo consideran al ticagrelor en la concentración de 60 miligramos cada 12. La verdad, Doc, que yo, más que los 2 protocolos que participé, no tengo mucha experiencia con ticagrelor. Y cuando una sola vez lo indiqué, bajo consejo de interconsulta con el doctor Ameriz, un paciente complicado, lo hicimos a la misma dosis que usamos en el protocolo. Bien, 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 bien. Por eso, creo que están siguiendo el camino cardiológico. Y a mí en la Argentina me preocupa la otra cuestión que tiene mucho que ver con el costo. Esto lo hemos hablado un montón de veces, recién repasando 90 miligramos por 60 de la marca de AstraZeneca, sale 9.700 pesos. Y hay una copia que es, o no sé si es un co-marketing con ELEA, que se llama Ticazán, que vale casi 8.000 pesos el tratamiento mensual. Yo creo que va a ser muy difícil. Aparentemente están por salir y está demorado un poco por lo de la pandemia. Aparentemente van a salir ya ahora copias de ticagrelor, que obviamente como ha pasado y como está pasando en todo, en prasugrel y ni que hablar en los nuevos, como le seguimos llamando, los nuevos anticoagulantes orales, están saliendo las copias de Rivaroxaban, que hoy uno puede hacer un tratamiento de Rivaroxaban por menos de 3.000 pesos, lo cual va a permitir que estas drogas sean un poco más de uso masivo, más allá de pacientes que tengan mucho dinero, que tengan obras sociales que realmente lo cubran, porque el ticagrelor, no presté atención, mira, a lo de la disnea, Martín, había sido un poco significativo, ¿no? Sí, a ver te digo. Porque 1% y 0,2 del otro. bien, en cardio es mucho más que lo que me Pero parece que acá me pusiste parece que no vos. lo vi. No, acá no está, lo 0,2 y leí 1. y lo puse acá. 1% y Claro, 0,2. claro, pero ¿sabes qué pasa? No te dicen por qué suspendieron. Ese 15% que suspendió por evento adverso, no serio,
pero muy probablemente algunos de ellos pueden haber suspendido por... Pero me parece que está más en relación con el sangrado, sí. En la tabla de los sangrados me parece que estaban las suspensiones. A ver, poné la tablita que está en la diapo anterior. Pero vos decís ese 15%, Karina, que suspendió al principio, que ni siquiera fue analizado, te digo yo, ¿no? Ah, los que se discontinuaron. Ah, no sé, no, ¿Te no. acordás que se Claro. excluyeron un 15 en la rama tica y un 11 en la rama aspirina sola? Sí, no. Prematuro, discontinuación prematura del estudio. Claro. Ese sería, ¿o no? No, no es eso. No, ese no es. Y el Ese otro estaba- ya no sé si está acá, no sé, eso yo lo busqué, pero la verdad que no tuve mucho tiempo. Porque en este hay mucha más discontinuación prematura, fíjate en el grupo de la antidelegación. Sí, fue por intención de tratar, o sea que podría estar metido acá, pero no sé, ahí hay 152 pacientes, la verdad que no sé, hay que hacer los cálculos. En cardiología vemos que la disnea es motivo de suspensión. Es verdad que si los pacientes de entrada se la bancan, después la toleran bastante bien y lo pueden seguir usando. Yo creo que el problema no es la disnea, creo que el problema del ticagrelor es el precio. Creo que sigue siendo lo determinante en pacientes no solo del medio público, sino del medio privado inclusive. Son drogas, muchas de ellas, cuando usamos nosotros múltiples medicamentos, como hablábamos hoy en el seminario, que tenemos pacientes que se están yendo con 9 drogas a la casa y es prohibitivo. Que una de ellas valga 9.000 pesos es un problema. O sea que la verdad a mí me tenía que demostrar un gran beneficio para indicar una droga de ese precio. Así que bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera hacer? ¿Alguna opinión? Creo que nos metimos en un tema que no manejamos habitualmente, nos vino muy bien para conocer. Gracias, Lorena, por los aportes neurológicos que nos ayudan a comprender también pacientes que estamos viendo todos los días en conjunto, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias también por invitarme. No, gracias a vos por participar y bueno, estamos justo en 1 hora, así que terminemos por hoy. Gracias a todos y nos veremos seguimos con los biblios después de las vacaciones de invierno. Chao. Gracias a Chao, todos. hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Chao, hasta Chao, chao. luego. Chao, hasta luego, nos vemos.